Saludos desde Doctor Excel. En esta tercera entrega del curso de macros en Visual Basic para aplicaciones vamos a comenzar con un concepto bastante interesante que es el concepto de bucles. En este caso vamos a ver cómo recorrer una selección de celdas y ir pasando a mayúsculas cada una de ellas. Es decir, en el vídeo anterior vimos cómo podíamos pasar la celda seleccionada a mayúsculas o a minúsculas, con sendas funciones que hicimos. En este caso trabajaremos sobre un rango completo. Para la realización de estas dos macros, la que nos transforme un rango en mayúsculas y un rango en minúsculas, vamos a echar mano del objeto range, el objeto range, que ya utilizamos en el capítulo 1 en la de mi primera macro. Si os acordáis, ahí hacíamos lo siguiente. Nos hacíamos referencia a una celda poniendo range y entre paréntesis y entre comillas las coordenadas de la celda, ¿vale? Hacíamos esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es definir una variable, que ya vimos cómo se definían variables en el capítulo 2. Lo que vamos a definir es una variable del tipo range, del tipo rango. Es decir, ¿para qué? Para que esa variable de tipo rango, en este caso será el rango de una sola celda, lo que vaya es ir almacenando diversos valores. También vamos a hacer uso del objeto selection, que lo que hace es que nos identifica la selección que tengamos hecha en nuestra hoja de cálculo. Es decir, es un objeto que contiene todas las celdas que están seleccionadas. Y por último, y quizá más importante, a la hora de aprender a programar, los que ya sepáis programar en cualquier otro lenguaje, pues bueno, esto lo tendréis un poquito más fácil, pero los que estáis aprendiendo a programar a través de las macros en Visual Basic para aplicaciones, veremos el concepto de bucle y un ejemplo de ellos que es el for each in next. Bien, ¿qué es lo que hace un bucle? Pues un bucle, como su nombre dice, es una serie de instrucciones que se van repitiendo secuencialmente. Es decir, yo todo lo que tengo dentro de cuando empieza el bucle y cuando acaba el bucle, todas esas instrucciones se van a ir repitiendo una serie de veces. Hay bucles de varios tipos, el bucle for que lleva un contador, el bucle do while que lleva una condición y el bucle for each next que lo que hace es que recorre un conjunto entero, es decir, recorre todo el conjunto que nosotros le estemos indicando. Para comenzar, lo primero que hacemos es darle al Alt F11 para que se nos abra el Visual Basic, el editor de Visual Basic. Lo siguiente que vamos a hacer es poner las dos pantallas en paralelo, tanto la de Excel como la del código, el editor de código de Visual Basic. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es escribir, por ejemplo, una serie de colores: rojo, amarillo, verde, azul. Aquí al lado vamos a poner rosa. Aquí al lado vamos a poner magenta, aquí vamos a poner lima y aquí vamos a poner gris. Es decir, tenemos varias celdas que me van a formar un rango, el rango de la D2 hasta la E5, ¿vale? Y yo lo que quiero es programar una macro que me pase eso a mayúsculas. Entonces, lo que hago es, como sabéis, la macro empieza siempre por la palabra clave sub. Y aquí el nombre que yo quiera, por ejemplo, mayúsculas, y voy a llamarle rango, que transforma las mayúsculas de un rango, o que lo transforma a mayúsculas en un rango. Después, si le damos al Enter, nos aparece en sub, que lo que hace es que nos dice cuándo se acaba la macro. Bien, entonces yo lo primero que tengo que hacer es definir una variable. Para ello utilizo la palabra clave dim. Ahora pongo la palabra que yo quiera, el nombre que yo quiera, para la variable que voy a definir. Entonces le vamos a llamar a esa variable, pues por ejemplo, la letra A. Dim A igual, dim A as, es decir, como, eso dice, dimensióname la variable A como o del tipo range, del tipo rango. Bien, ahora yo lo que quiero es
recorrer toda la selección, todo lo que yo tenga seleccionado. Para ello, como os he comentado, usaremos el bucle for each, es decir, por cada o para cada, y aquí vamos a poner a, es decir, para cada celda del rango, y aquí ponemos in selection. Bien, como os he comentado antes, selection es un objeto que nos expresa las celdas que yo tengo seleccionadas. Entonces, de esta manera lo que yo voy a hacer es recorrer todas las celdas del objeto selección, es decir, que tengo seleccionadas. Le doy al Enter y eso tiene que acabar en un Next. Bien, pues ¿qué hace esto? Que dentro es donde tengo que poner yo la instrucción que me transforme el rango A, es decir, la celda A mayúsculas. ¿Y eso cómo lo hago? Con una variable, perdón, con una función, con un método que ya vimos que era uCase. Eso lo vimos en la segunda clase. Entonces ahí ponemos A igual a uCase A. Si queréis ser más rigurosos, pondremos A.value, es decir, el valor de la celda A, y el valor de la celda A. En cualquier caso, funcionaría exactamente igual si ponemos .value o si no. De esta manera le decimos que el valor de, en este caso, la celda A, me lo transforme en mayúsculas. ¿Vale? Eso para el rango seleccionado. Entonces, vamos a comprobar que esto funciona. Voy a seleccionar primero estas dos, la de rojo y amarillo, y la quiero transformar en mayúsculas. Entonces le doy a la tecla F5 y como veis se me han transformado en letra mayúscula. Si cojo, por ejemplo, el rango desde E2 hasta E5 y de nuevo le doy a la tecla F5, todo el rango ese desde E2 hasta E5 se me ha transformado en mayúsculas. Y si ya cojo todo el rango este cuadrado, desde D2 hasta E5 y doy a la tecla F5, todas se me transforman en mayúsculas. Bien, vamos a hacer ahora, que es prácticamente igual, la que nos transforma en minúsculas. Vamos a llamarla minúsculas rango. Entonces aquí hago lo mismo, digo dim, ahora voy a llamarle b, aunque se puede llamar exactamente igual, as range. Es decir, defíneme una variable que se va a llamar b del tipo rango, como si fuese un objeto rango. Entonces ahora lo que hacemos es, vamos a recorrer todo la selección for each b in selection. Luego ponemos b.value igual a uCase b.value. Por último, escribimos la palabra clave next, que lo que hace es que en el bucle for each vaya recorriéndolo secuencialmente hasta que se acabe la selección. Entonces, de esta manera tendría estas dos macros. Una mayúscula rango que me transforma un rango en mayúsculas y otra minúscula rango que me transforma el rango seleccionado en minúsculas. Bien, como ya sabéis de la clase anterior, aquí me he confundido y no es uCase. uCase es para pasarlo a mayúsculas. Yo lo que quiero es pasarlo a minúsculas, por lo tanto pongo el case, es decir, lower case, es decir, pasar a minúsculas, ¿de acuerdo? Bien, de esta manera tengo hechas ya las dos macros. Vamos a comprobar que la macro minúscula rango funciona. Selecciono, por ejemplo, estas tres celdas, le doy a la tecla F5 teniendo pinchado el código y como vemos se me transforma en minúsculas. De nuevo, selecciono esas cuatro, pincho al F5 y la transformo en minúsculas. Bien, pues esto era lo que os quería comentar acerca de comenzar a trabajar con bucles y en este caso haciendo dos macros que tienen bastante utilidad. Bien, en la próxima entrega vamos a trabajar siguiendo con bucles y lo que vamos a hacer es generar la sucesión de Fibonacci que, no es más que una excusa para que veáis cómo podemos trabajar con otro tipo de bucles. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha resultado de interés, suscribiros y darle a un me gusta.
Un saludo a todos.